Cambio de orden de apellidos y nombres al emitir facturas a contactos en Ofimedic 7. Otro cambio que hemos realizado en Ofimedic, que al fin y al cabo no deja de ser una corrección, ha sido que cuando hagamos una factura a un paciente que está vinculada con un contacto de facturación, el nombre y los apellidos del contacto de facturación al cual hacemos la factura aparezcan en el mismo orden que los apellidos y el nombre cuando hacemos una factura a un paciente. Es decir, cuando hacemos una factura a un paciente, primero nos aparecen los apellidos, luego una coma y el nombre, y hasta la fecha cuando hacíamos una factura a un contacto de facturación nos aparecería el nombre y los apellidos. Con el fin de uniformar un poquito el criterio, lo que hemos hecho ha sido una corrección, y cuando hacemos una factura de un servicio a un paciente que está vinculado con un contacto de facturación que tiene a su vez nombre y apellidos, lo que hace el sistema es que lo pone exactamente igual que si fuera un nombre, es decir, pone primero los apellidos y el nombre. Antes de verlo vamos a hacer un ejemplo y vamos a explicarles a modo de recordatorio qué comportamiento y por qué se utiliza esto. En Ofimedic podemos dar de alta lo que llamamos contactos. Los tenemos en recepción, en la lista de contactos, y aquí aparecen todos los contactos. Estos contactos, pues por ejemplo, nos pueden permitir que nosotros podamos añadir y vincular a un paciente contactos varios, como por ejemplo, pues vamos a vincular el teléfono del padre, el teléfono de la madre, el nombre de la empresa, cualquier contacto que nosotros queramos tener dentro del sistema y que a su vez luego posteriormente lo podamos asociar a un paciente. Por ejemplo, podemos crear los contactos que queramos y a partir de aquí en la ficha de afiliación de cualquier paciente, nosotros desde la pestaña contactos a dicho paciente lo vinculamos con los contactos que nosotros queramos convenientes. Ese contacto, como hemos dicho, puede ser una empresa, puede ser el teléfono, hay un nombre y apellidos, puede ser cualquiera. Estos contactos los podemos generar automáticamente directamente desde el sistema, de manera que automáticamente nos aparecerán los contactos que ya tengamos definidos y para así poder utilizar el mismo contacto para varios pacientes, o bien desde aquí pues crear un nuevo contacto y crearemos el contacto bien para que vincularlo con ese paciente en concreto. En cualquier caso, el contacto siempre estará disponible para todos los pacientes porque, por ejemplo, podemos añadir el teléfono de un padre y tener como pacientes varios hijos que obviamente son del mismo padre. No tendríamos que generar tantos contactos bien como padres hubieran, bien, sino que o tantos padres como contactos hubieran, sino que sencillamente creándolo una vez y luego posteriormente lo vincularíamos. Bien, adicionalmente lo que podemos hacer mediante esta columna de facturación, que la veremos más fácilmente desde aquí, es marcar que, por ejemplo, cuando hagamos una factura a un paciente determinado, siempre se facture a nombre del contacto al cual esté vinculado. Bien, si no lo marcamos, pues nos hará la factura a nombre del paciente, pero si marcamos el contacto en cuestión, que este contacto tendrá que tener un DNI, bien, para que nosotros podamos ver, facturarlo a nombre del DNI, como veremos este ya tiene un DNI o un NIF. Bien, cuando hagamos una factura a este paciente, automáticamente el sistema nos incluirá el contacto de facturación, que luego podemos cambiarlo. Bien, una vez explicado esto, hemos vinculado a Maite Pons Castro con el contacto Juan Pérez, que le hemos dado un alias de padre, bien, para que sepamos en cualquier momento que ese es el padre de dicha paciente. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos una visita médica de un paciente y en la cual ya tenemos unas ventas, unos servicios añadidos, cobrados o no cobrados, cuando vayamos a hacerle la factura, veremos que el sistema automáticamente nos indica el nombre de Juan Pérez para que se lo hagamos a Juan Pérez. De manera que desde aquí podemos vincularlo, podemos eliminarlo o cambiarlo, pero él ya nos indica que esa factura se va a hacer a nombre de Juan Pérez. Como veremos, sigue estando la factura vinculada al paciente Maite Pons, porque luego cuando vayamos a la paciente Maite Pons veamos todas las facturas emitidas, pero podría ser que esa factura hecha a nombre del paciente Maite Pons nosotros la hagamos a nombre de Juan Pérez. Recordar que este valor lo podemos modificar en cualquier momento, es decir, no hace falta que definamos un contacto de facturación para hacer una factura a un paciente a nombre de otra entidad, sino que directamente desde aquí podíamos escribir los datos bien y se facturaría a nombre de la empresa del paciente que nosotros considerábamos conveniente. Como veremos, el cambio que da lugar a este vídeo y a esta explicación implica que ahora nos aparece Juan Pérez, con lo cual la factura la va a hacer a nombre de Juan Pérez y no de Pérez Juan, perdona, sino a nombre de Juan Pérez. Es decir, cambia el orden para mantener la misma estructura que teníamos cuando la hacemos a nombre del paciente. Si esta factura la vamos a visualizar, veremos que en la factura automáticamente, ya le digo que la quiero visualizar, bueno, esto porque está condicionada a varias, le voy a cambiar de serie de facturación porque me ha dicho que la facture a nombre de otra.
Vale, perdón, que esta me ha dicho que la facture a nombre de Sevilla. Como veremos, la vamos a previsualizar y veremos que la factura la he hecho a nombre de Juan Pérez, en este caso de Pérez Juan en lugar de Juan Pérez. ¿Ven? Sencillamente es una modificación que hemos hecho para que lo tengan en cuenta, bien, porque había algún cliente que se quejaba indicándonos que el orden pues no era el mismo en unos casos o en otros. Pues hemos aprovechado y en la versión 7.4 hemos hecho esta rectificación.